Me gustó mucho el artículo que escribiste del sabático. Tenés a veces como una capacidad de soltar una frase que le queda a uno grabada. De este me quedó grabada que en tu generación han, como mecanismo de defensa, tal vez han agrandado sus apartamentos para que sus apartamentos sean cómodos, ya que afuera, la vida afuera es bien caótica en nuestras ciudades, ¿no? Sí, eso es Quizá, verdad. que es algo que yo sentí fuerte. Yo estuve en Madrid a final del año pasado y sentí muy fuerte la idea de que todo el mundo está en la calle. Yo no sé, Madrid a las 6 de la tarde un domingo es la hora pico y hay trillones de personas en las calles. En cambio que las 6 de la tarde aquí en Bogotá es un mundo post-apocalíptico, un Sí, poco. aquí la gente se resguarda por muchas razones. Por unas menores, quien lo creyera, pero el clima que uno a veces dice, no, este clima tan complicado Sí. no ayuda. Pero la realidad es que eso es disculpa porque pues la gente En en la Londres sale. mayor parte del mundo vive a más las estaciones y sale en invierno, simplemente se abriga más. Pues uno los ve rumbeando y paseando y Sí. conversando en los cafés a unas horas increíbles y simplemente se saben vestir. Entonces pues eso es disculpa y se ponen su zapatico bueno y su gabardina y su paraguas y sale. No, es un tema mucho más cultural, o sea, es un tema mucho más de que pues yo creo que hay un tema de susto. Las dos cosas Sí. que uno aprende por fuera complejas es que seguridad y transporte, que deberían ser pues derechos como tan básicos, Sí. aquí no los tenemos y al no tenerlos pues uno se resguarda, ¿sí? Sí. Que es muy triste, la verdad es muy triste. Y es contraproducente, ¿no? Ese es el ciclo. La situación en la calle es complicada. Uno consigue un apartamento cómodo para resguardarse y como no está tan cómodo, pues tiene pocos incentivos para intentar incidir en la situación de la calle. Yo lo veo un poco así. Ahora, eso es tal vez injusto con la gente, porque claro, uno dice, todo esto es... ¿Dónde está? Hay un tipo, Luis Carlos Valenzuela, no sé si lo conoces. Ese tipo escribió un texto que se llama ¿Dónde están las élites? Y en ese texto decía que el problema de Colombia no era la guerrilla, esto lo escribió en el 99, no era la guerrilla ni el narcotráfico. El problema es que se había quedado sin élite, sin nadie que dirigiera, sin nadie que tuviera como visión de largo plazo, que dijera más o menos cómo organizamos esto. Entonces, claro, cuando uno ve el tema de los apartamentos cómodos en la capital y las calles vueltas nadas y la inseguridad, uno dice, pues es que la élite se ha encontrado la manera de aislarse de esos problemas. Pero entonces, si no hay élite, nos queda como faltando una gran población que podría de alguna manera mejorar las cosas o ayudar a mejorar las cosas. Entonces yo lo veo como un poco así, como que el ciclo es ese. El mecanismo de defensa nos lleva a resguardarnos y el hecho de que estamos resguardados inhibe como la solución del problema real, ¿cierto? Claro, y se involucra uno poco, es decir, hoy en día pues, hay movimiento social, y yo diría que de todo tipo, es decir, sería injusto decir que simplemente es de la base, eh, porque hoy en día la gente está activamente empezando a inmiscuirse más en su ser cívico, Sí, ¿sí? Que a mí me parece absolutamente vital, a mí me da mucha tristeza porque pues yo estoy allí viviendo muy cerquita en la Cabrera, al parque, y salgo a caminar y lo primero que observo es que las losas están sueltas. sí. ¿Sí? Ahí hay una primera aprendizaje, un sabático, y es tú caminas mucho. Yo caminé 12, 13 kilómetros diarios durante un año, eso sumado da muchos kilómetros. En buenos sitios para caminar, con buenas aceras, tranquilo, está muy pensadas las ciudades para que la gente camine. Y uno lo termina disfrutando mucho. Entonces Sí. uno llega aquí ávido de seguir el ritmo, porque Claro. a mí me encanta caminar. De hecho, pues el carro lo tengo básicamente para el fin de semana, no lo uso entre semana. Y lo primero que uno observa son las losas sueltas y uno dice, oiga, increíble que no nos podamos reunir la comunidad que vive alrededor del tema y no esperar a que sea el Estado o el municipio o la ciudad la que nos arregle el problema, que vale 3 pesos, ¿sí? Sí. Y de gente que tiene como poner un maestro de obra a arreglar 200 losas que son cementico y pegarlas para armar un cuento en un sitio que lo usa pues, toda la comunidad. Sí.
Entonces uno sí llega con muchas ganas de, ni siquiera desde un proceso de transformación mayúsculo, porque me parece que esos son procesos muchísimo más complejos, sino simplemente de ejercer su ser cívico, que es, oiga, yo habito el barrio, habito la comunidad, habito la ciudad, tengo que tener la obligación, el derecho y la obligación de incidir en el sitio en donde pues, paso todos los días. Y con ajustes menores. Con ajustes menores, ¿sí? Que pueden generar una gran cantidad de... Eso sumado genera grandes transformaciones. Sí. Pero no, es decir, nosotros nos encerramos y finalmente le delegamos esa responsabilidad a otros, lo cual es pues, muy triste. O sea, uno tiene que realmente ser activo cívicamente pues, para ayudar a transformar la sociedad. Sí. ¿Qué crees que pueda pasar para que mejoren las cosas acá? ¿Crees que hay manera de revivir como ese espíritu cívico? Yo sí creo porque lo vivimos, es decir, pues por supuesto ustedes estaban mucho más chiquitos, pero nosotros vivimos la alcaldía de Mocus, por ejemplo, que le dedicó muy fundamentalmente parte de su alcaldía a mandar un mensaje de hacer transformación cultural. Sí. Y se pudo, es decir, finalmente pues mandó una gran cantidad de mensajes, algunos equivocados y la forma no era, pero muchos de ellos muy acertados. Lo hizo en la calle, lo hizo consistentemente, lo hizo en los medios y la gente empezó a pensar, oiga, yo tengo la obligación de poner mi granito de arena y transformar. Yo viví toda la vida en La Carolina, en la entrada al barrio La Carolina y teníamos ahí la casa de mi papá y enfrente de La Carolina, a la entrada de la casa hay un camellón que queda enfrente de Plenitud. ¿Cómo hace un camellón? Ese es como una acera grande. Que pues con tierrita y mi papá un día dijo, oiga, yo voy a sembrar los árboles de enfrente. Me acuerdo incluso que en algún momento alguien llegó a decirle que usted no puede hacer eso. Me dijo, sí, yo sí puedo mejorar el frente que va a beneficiar a toda la comunidad y todos los árboles, tú lo ves hoy en día en Frente Plenitud, hay un bosquecito muy lindo, sembrado por mi papá hace 20 años, que pues básicamente fue él con una ayudante, pues sembraron 50 árboles, que hoy en día son grandes árboles, que hacen bellísima esa parte donde la gente pasea a sus perros, y no, sin pedirle mucho permiso a nadie, simplemente diciendo, oiga, lo que voy a hacer es mejorarlo. Nosotros somos el país de las flores, por ejemplo. Y nada más triste que observar que la jardinería en Bogotá es nula. O sea, tú no tienes fuera de algunos espacios verdes, pero flores, somos grandes exportadores de flores. Oiga, ¿por qué el gremio de las flores no está haciendo, no se apropia de ciertas zonas de la ciudad y siembra rosas, por ejemplo? Si somos exportadores, sabemos hacerlo, siembra claveles. Que en todas las ciudades del mundo uno ve unas jardinerías absolutamente fantásticas. Y uno va a Ámsterdam y pues ve que los tipos siembran tulipanes en todas las esquinas. Y uno ve a Londres y Londres es lleno de jardines por todas partes. Y tú vas a Madrid y en mitad del Retiro hay unos jardines increíbles y unos rosales magníficos. O sea, ¿por qué no podemos apropiarnos de la ciudad? Y es un tema de organización. Lo que pasa es que sí se necesita iniciativa privada para decir, oiga, no pensemos tan grande, ¿sí? Pensemos en chiquito, cosas transformadoras minúsculas, pero que le ayuden un poco a la comunidad a ser mejor. Y se puede, es un tema de organización. Yo me acuerdo que mi papá siempre que pasábamos, yo nací en Medellín, me crié en Medellín, siempre que pasábamos por la inferior, me mostraba el árbol que él había sembrado. Y es casi simbólico, ¿no? Es como tener arraigo con la ciudad. Claro. Casi que es perfecta la metáfora porque estás sembrando raíces finalmente. Claro. Y sí, eso no sucede mucho. Es curioso también esto está resumen de lo que he hecho últimamente. El sábado subí a Matarredonda, que es un páramo en Choachí, a 1 hora de Bogotá. Espectacular. Y pensábamos ahí ¿cómo es posible que no estemos explotando estos páramos? Explotando en el sentido de cómo es que esta no ha sido la ciudad de los cerros. ¿Cómo es posible que haya un mundo de habitantes que nunca han subido a los cerros? ¿Cómo esto no está organizado de tal manera que la gente quiera venir de otros países a subir montañas en una metrópoli? O sea, uno para subir una montaña en cualquier otra ciudad grande del mundo se demora 2 horas en carro buscándola. Claro. Aquí es a 5 minutos. Es como
y a propósito de lo que decías de las flores, sí, es como tenemos un mundo de, sí, como de ventajas naturales. Yo los jueves por la noche me voy para Sesquilé y vuelvo el lunes. Y trabajo viernes y lunes virtual desde la finca. Pues la finca no es una casita. Y pues caminamos mucho. De hecho, este fin de semana subimos al Cerro de las Tres Viejas. Okay. En Sesquilé hay unos caminaderos. O sea, Sesquilé tiene una energía muy particular. Yo no sé por qué, seguramente los muiscas ubicaron esa zona, Sí. porque pues tiene un magnetismo increíble alrededor de la naturaleza. Y hay unos sitios para montar en bicicleta y caminar. Fuera de la laguna, pues que es espectacular. Sí. Pero tú a 20 minutos, media hora de caminata encuentras ya frailejones y encuentras páramo y estás en unos sitios con unas rocas, mejor dicho, Es increíble. Gigantescas, muy lindo, realmente es un sitio y no hay nadie. Uno dice, wow. En este paseo del sábado solo había extranjeros. Ajá. Muy rara vez alguien que uno dijera, bueno, este es de acá. Pero, y no mucha gente. Sí. Para lo que es, no mucha gente. Increíble, uno sí cree como es que no estamos aprovechando nuestras ventajas. Y en cambio va uno a México DF y hay un paseo que se llama Xochimilco o algo así. Y es un sitio horrible. Xochimilco, sí. Horrible, espantoso. De los remitos y en las sí, lagunitas, sí. Es una cosa espantosa. Sí, es agua de drenaje. Sí, y aún así van 33 millones de personas al año o lo que sea. Una cantidad de gente. ¿Cómo hicieron estos mexicanos para engañar a la gente de que esto es una cosa agradable? En cambio, nosotros teniendo cosas realmente de calidad. Aquí hay cosas fabulosas. Ahí es que organizarse. Y organizarse para todo, incluso para temas de seguridad. Desafortunadamente, esa es una de las carencias que tenemos. Sí. Y es más difícil de suprimir porque pues, es un tema social complicado. Pero te puedes unir y te puedes organizar para que pues, haya más vigilancia, para que la gente esté bien comunicada. Se puede, o sea, se puede hacer. No, el mundo, pues yo pues que he recorrido, afortunadamente me ha tocado recorrer el mundo y he visitado mucho paisaje y soy gran caminante y nos encanta descubrir. Y la realidad es que Colombia tiene unos sitios absolutamente maravillosos. Sí. En ese texto le tirabas medio duro a tu generación o bueno, ¿cómo se dice? Te daba como algo de remordimiento. Como si en tu generación les hubiera faltado algo de, yo no sé cómo decirlo, liderazgo o de empuje tal vez para temas sociales. ¿Qué crees que, si quieres aclararme eso, pues para que no quede como si le estás tirando duro? Definitivamente yo sí tengo una crítica de mi generación. Yo creo que fue una generación, pues la llaman la generación sándwich. Okay. Tú ves la empresa privada en Colombia y tienes dos puntas, una montada por los baby boomers, sí. Son empresas de 50, 60, 70 años. Esa fue la generación anterior nuestra, la de nuestros papás. ¿Cómo es el cuento baby boomers que nunca lo he entendido? ¿Por qué les dicen baby boomers? Porque esa es una explosión demográfica que se da posguerra. O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues la gente ya se siente tranquila y segura de volver a tener familia. Y hay un boom generacional, hay un boom demográfico porque las familias tienen muchos hijos o varios hijos. Entonces por eso se les llama boom, o sea, baby boomers viene de un boom de babies, producto de que la gente terminó la guerra y dijo, ahora sí podemos hacer familia. Y esa gente que nace posguerra, pues son los que montaron las empresas en el mundo y en Colombia en general. Es decir, todas las grandes industrias colombianas que tienen un sello de ADN familiar, si tú las miras, pues son empresas de 50, 60, 70 años, montada por los baby boomers. O sea, gente nacida entre los 50. Sí, gente nacida en los finales de los, mediados de los 40, finales de los 40, principios de los 50. Yeah. Esas, digamos que el gran boom que hubo generacional. Nosotros, la generación X, ¿sí? Pues fuimos una generación ensanduchada, digo yo, porque nos toca además, a mí me tocó una infancia muy placentera y muy tranquila, una adolescencia ya muy complicada en donde narcotráfico, paramilitarismo y el miedo de salir, las bombas, etcétera, pues finalmente, y yo creo que fuimos una generación un poco atemorizada, que no emprendió. Muy raro mi generación de emprendedores, fuimos grandes empleados y competentes empleados,
y muy metidos en nosotros mismos como generación, en hacer patrimonio, en hacer familia, en buscar viabilidad, muy poco involucrados con lo social, ¿sí? Estábamos pensando en nosotros mismos, éramos muy... Ahí había como una introspección de salvamento, ¿sí? En donde nosotros dijimos, no, hay que cuidar es la familia y el entorno próximo. Nos vinculamos muy poquitico con otros temas. Empezamos ya en nuestra madurez a tener cierta sensibilidad frente a eso, pero nos involucramos muy poquitico, ¿sí? Entonces, y fíjate que hoy en día la generación Y, los millennials, son los que vuelven a emprender. Todo este boom de unicornios y de digitales, etcétera, pero lo está haciendo gente muy joven, no lo está haciendo la generación X. Entonces ahí quedamos en un sándwich, grandes empleados, competentes empleados, buenos CEOs y gerentes, pero muy poco vinculados con el tema social. ¿Qué elementos dirías vos que son más influyentes en el hecho de que no hayan sido tan emprendedores? Es un tema de, tal vez la generación de antes emprendió porque no había mucha oportunidad, como por la presión, ¿no? La presión del entorno de que no había buenas oportunidades laborales, no había como predecibilidad en ámbitos profesionales. ¿O crees que es más como un tema de crianza y de mensajes que dio esa generación a sus hijos? Como de... Ahí hay de todo, es decir, a mí no se me olvida esta historia personal. Yo estaba haciendo el MBA en Estados Unidos, en Boston, y ya estaba terminando el MBA. Estábamos en el gobierno de Samper, estábamos en pleno proceso 8000. Esto estaba un desastre. El UPAC se reventó y pues se llevó por encima los ahorros de miles de colombianos, incluido el mío. Yo tenía un apartamentico que dejé arrendado y se lo comió el UPAC. No. Yo me acuerdo que cuando me iba a devolver mi papá, que ha sido un nacionalista ferviente, un patriota, me llamó y me dijo, oiga, viejo, ¿usted por qué no piensa en quedarse? Esto aquí está muy enredado. Entonces, eso simplemente para señalarte, sí nos tocaron situaciones difíciles en donde emprender era muy complicado. Por falta de recursos, hoy en día el capital abunda, antes conseguir recursos era muy difícil, pero también por miedo. Era mucho más safe, mucho más seguro irse por el centro y conseguir un buen empleo que el riesgo que implica pues, emprender, que siempre tiene un riesgo asociado. Y tercero, la oportunidad. Evidentemente los baby boomers podían arrancar un negocio de lavadoras y todas las familias en el mundo mundial estaban comprando lavadoras y secadoras. Estaba cambiando el rol de la mujer, estaban creciendo las familias, los negocios florecían. Entonces, montarse en Colombia, en donde había muchas cosas por hacer, un negocio era una idea extraordinaria. Vuelve a ver, para pasar un poco eso con lo digital, o sea, todo lo que está sucediendo en términos de océanos azules creados por transformación digital, de gente que es nativa digital y que entiende el tema de sus algoritmos y de montar el negocio y conseguir el capital, pues ese es un riesgo fantástico. Tú le preguntas hoy a un pelado de 16, 18 años qué quiere ser y muy rara vez dice CEO de Ecopetrol, ¿sí? El tipo lo que quiere es ser el dueño de un unicornio y ser un gran emprendedor o ser pues, un influencer. Si usted le dice, dígame cuál es su gerente preferido y la gente queda así. Y usted le dice, bueno, ¿y cuál es su emprendedor preferido? Ahí sí tienen un par de... Tiene muchos, o sea, ellos ven en Elon Musk pues un paradigma de lo que quisieran ser. No, estoy seguro que no se saben quién es el no tanto en Felipe Bayón. Exacto, sí, de acuerdo. Es decir, y hay gente muy valiosa que escoge, y por supuesto todos los negocios tienen que ser gerenciados, pero cambia un poco el chip y por supuesto la vocación del riesgo. Nosotros no teníamos vocación al riesgo por muchas razones, muchas de esas sociales, por susto, por narcotráfico, por miedo, por violencia, por falta de recursos y de capital y por una situación social muy complicada, en donde finalmente optamos por una vida mucho más de empleados. Es una vida en el largo plazo. Yo llevo ya muchos años de independiente, pero y se lo digo a mis hijos, ojalá sean independientes, ojalá. Y yo vivo de ponerle empleados al mundo corporativo y les digo, ojalá tengan los cojones, porque se necesitan, la paciencia también se necesita. Y el espíritu aventurero de finalmente emprender, porque es una vida en el largo plazo, yo diría, muchísimo más satisfactoria. Porque finalmente eres dueño de tu destino.
Sí, eres dueño de tu empresa, Ujú. eres líder de tus empleados, eres referente en tu comunidad, eres referente de una comunidad ampliada de empresarios que están haciendo lo mismo. Es decir, tiene una cantidad de cosas para quienes hemos disfrutado de haber sido emprendedores Mm. que es muy, a mí me parece muy interesante, tremendamente, te retorna demasiado. Sí. La otra es una vida en donde le estás endosando tu hoja de vida al empleador de turno, que es el encargado de ascenderte, de darte más plata, de permitir hacer patrimonio y ahorro. Y ahí dependes de muchas otras cosas, no tanto de ti. Ahí hay mucha política interna que juega Claro. a favor o en contra. Entonces, a mí me gusta mucho la vida del emprendedor. Es más dura, Sí. es muy, muy enriquecedor desde el aprendizaje, además porque tú tienes muchos gorros al mismo tiempo. Sí. En el mundo corporativo te especializan mucho. Pero vos estás un poco en los dos mundos o cuando decís Sí. emprendimiento te refieres incluso a tu trabajo No, en yo Spencer. o sea, yo en Spencer pues soy socio y nosotros en Spencer aquí pues somos dueños del negocio, entonces pues Sí. eso tiene una ventaja. ¿Y ustedes montaron Spencer en Colombia o A cómo mí es no me esa tocó, historia? a mí no me tocó, esa es la monta Álvaro Cadavid hace muchos años, 25, de hecho celebramos la semana pasada 25 años. Mm. Y rápidamente, pues con la salida de Álvaro, pues llegan nuevos socios al negocio y hoy en día somos 4. Ya. Y por el lado mío familiar, pues tenemos muchos emprendimientos y negocios. Hemos estado en agro, en agroindustria, en inmobiliario, y hoy en día yo estoy muy vinculado también a esos quehaceres. Soy restaurantero, tengo un restaurante que se llama El Tablazo ahí en el norte. Eso sí no lo sabía yo. Estamos montando un negocio. ¿Y dónde queda? Pero diga dónde queda para que vayamos. Queda en la 235 con autopista. Ya. Detrás de una cosa que se llama Los Muebles de Guaymaral. En los extramuros, pues. En los extramuros. Ahí estamos montando otro nuevo restaurante ojalá con Nairo. Vamos a montar un tema para ciclistas. Ah, sí, con Nairo Quintana. Con una competencia del gallo para que la gente vaya, guarde sus carros, desayune y cuando vuelva, porque tiene entrada por la séptima, también se encuentre con sus familias, una vaina chévere. O sea, también me he metido pues ya en mi vida más adulta de emprendimiento, otro tipo de negocios y me Era que quitarte la espina de tus limitaciones generacionales que no habías podido ser emprendedor. Claro, no, a mí toda la vida me encantó. O sea, yo toda la vida vibré con montar negocios. Sí. Mi familia viene de ser pues, emprendedora desde hace mucho tiempo, desde 2 generaciones atrás. ¿En fincas y agro? En fincas, en agro, en construcción. Y a mí ese tema me apasionaba. Pero la vida me fue llevando por el mundo corporativo. Sí. Pude volver a ser independiente hace no tanto, hace unos 15 años. Y lo he disfrutado mucho, entre otras porque el manejo del tiempo ya a mi edad y con mi peso, como dice mi mamá, es pues una vaina fantástica porque manejas mucho mejor tu día y tienes mucho más equilibrio. El empleado, el de 8 a 6 y de vacaciones de 15 días, ese me parece a mí muy complicado. Sí, para la gente lo he notado yo, es muy, vuelvo a empezar, cuando yo arranqué a ser independiente, no alcancé tanto a probar la vida corporativa. O sea, yo apenas salí de la universidad, medio tuve mi periodo caótico, porque es que esa transición es caótica, ¿no? Meterse en ese mundo es muy raro, uno cree que le va a salir muy mal la cosa. Bueno, probablemente hay gente que le salga muy mal la cosa. Pero yo creo que tal vez sí tiene, hoy en día pienso que sí tiene sentido ese consejo que le dicen, métase cuando está joven, porque es que yo me imagino hacer esa transición a los 35 con 2 hijos y eso tiene que ser muy asustador. Sí, llega a todo el mundo le llega en momentos distintos. Uno ve, yo pues teniendo mucha gente y converso con mucha gente, incluso con gente muy senior que ya vivió su vida corporativa y que descubre tarde que hay otras opciones o que además la vida lo lleva por ese camino por obligación, no por necesidad. Y descubre que ahí hay posibilidades y que es muy disfrutable. Y hoy en día se puede, es decir, hoy en día uno ve unos casos de éxito absolutamente increíbles con crowdfunding, en donde una idea la viabiliza uno simplemente cuando uno conoce cuáles son los canales para exponer la idea y conseguir capital. Y surgen unas cosas increíbles y unos negocios maravillosos y se puede. ¿Sí? Se puede. Hoy hay más herramientas también para emprender.
Por supuesto, uno tiene que hacer algunas concesiones de vida, tiene que negociar mucho incluso al interior de su familia porque tiene sacrificios. Pero una vez uno pasa el periodo de siembra y de sembrar los cimientos, pues vienen periodos de cosecha que si todo sale bien son increíbles. ¿Cómo así negociación interna con la familia? Sí, porque ser emprendedor es muy demandante y muy demandante en tiempo. A veces es más demandante en tiempo y genera un nivel de estrés y de tensión complicado que uno tiene que saber negociar con los suyos, con su esposa, con su pareja, con sus hijos, porque el mundo corporativo, el de la quincena, ese es un mundo muy, muy seguro. ¿Sí? Y a las 6 de la tarde puedes apagar el cerebro. Uno puede, sí, bueno, yo no sé qué tanto difícil, sea eso. pero generalmente sí, uno podría pensar que sí. En eso aquí todavía manejamos un modelo gringo que es un poco exigente en esos temas. Los europeos saben vivir mucho mejor que nosotros. Apagan, realmente apagan, almuerzan largo, viven mejor, viven más tranquilos. Pero el mundo del emprendimiento al principio es muy exigente en tiempo, porque además eres mensajero, eres comercial, eres marketing, eres financiero, o sea, eres muchas actividades que tiene que ser así para que el negocio al principio funcione. Claro. Y eso implica una negociación interna que no siempre es fácil. Uno necesita ahí un coequipero o coequipera muy, muy jugado. Que en esa transición entre el sombrero del independiente y el del emprendedor, ¿qué cosas comunes a las dos has notado o qué ajustes sentís vos que en tu experiencia has tenido que hacer? Es decir, de venir con una estructura corporativa y meterte a algo que depende de tu energía, estar metiéndole a eso constantemente. Pues hay cosas, o sea, toda la estructura de haber aprendido, como dicen vulgarmente, con la plata del otro, ayuda mucho. Yo soy abogado y... ¿Verdad que vos sos abogado? Yo hice el MBA y después pues, me tocó en el mundo corporativo aprender ciertas cosas que yo no sabía. O sea, yo no era el más fuerte en finanzas y pues la vida me permitió aprender todo el camino financiero, que sin duda alguna ayuda mucho. O sea, saber leer un balance, un PIG, los indicadores que hay detrás, un flujo de caja descontado, armar tus flujos, eso ayuda mucho y poderlos vaciar en un Excel, sin duda alguna para el mundo del emprendimiento pero uno ya como independiente tiene que ser financiero. Sí. Uno como independiente ya no tiene la estructura que tiene en el mundo corporativo, donde tienes una cantidad de gente ayudándote a armar tus planes de negocio. A uno le toca estar más activamente subiéndose de lo estratégico y bajándose a lo táctico muy frecuentemente. Sí. Uno tiene que hacer tareas operativas muy frecuentemente, que en el mundo corporativo, si has logrado escalar la escalera corporativa, pues finalmente ahí tienes estructura que te apoye. Aquí a veces somos más livianos y hay que hacerlo por rentabilidad. No necesariamente es poco disfrutable, a veces bajarse a la operación y al terreno es muy chévere. Eres comercial de tiempo completo. O sea, el emprendedor es siempre un comercial, estás todo el día pensando en a quién venderle y cómo venderle, y eres... por supuesto, gerente de marketing, siempre, porque estás buscando productos, estás buscando canales, estás buscando mercados. Todo eso te sirve, o sea, siempre hay una fertilización cruzada del mundo corporativo que te ayuda a una cantidad cuando te lanzas de independiente, que a veces no lo sabes ni lo tienes cuando arrancas muy junior a ser independiente, porque pues vas haciendo una cantidad de errores en el camino. Claro. Por ignorancia, porque nunca te entrenaron en esas lides. Cuando uno llega tarde al mundo de la independencia, pues tiene atrás en la mochila una cantidad de herramientas que sirven una cantidad. Entre otras, la mochila de los contactos. Claro. El network, cuando uno está armando negocio, es muy importante. Entre otras, para no cometer errores, es levantar el teléfono y voy a hablar con fulanito de tal, esto cómo lo haría, esto cómo lo hizo, con quién me puede conectar para aprender, y eso ayuda mucho. Uno podría pensar que alguien que lleve 15 años trabajando, no sé, por decir cualquier cosa, en Sura, un gran ejecutivo que luego va a empezar un emprendimiento, le podría dar algo de pena llamar a preguntar, ¿no? Como de, pues usted finalmente lleva, no sé, 7 años de su carrera siendo el que sabe. Sí. Y ahora bajarse como al nivel de la humildad de no saber. Claro. ¿Vos sentiste eso en algún momento o no?
Tal vez por personalidad no tanto, porque he sido un permanente curioso y porque incluso en mi trabajo hoy en día cada interacción es una oportunidad de aprender de alguien algo nuevo. Sí. Antes de venir a esta cita estaba aprendiendo de un tipo sobre neurociencia y su viaje a la India y sus temas de meditación, y estaba fascinado en la conversación porque es un tema que dice, oiga, qué genial estar hablando con un candidato que es un buen gerente general, pero que me está contando una historia increíble sobre un tema totalmente distinto. Entonces, todos los días, si uno tiene vocación de aprendizaje, pues finalmente se baja a la estatura del niño que quiere aprender y que pues está como ávido de conocimiento. Entonces, no me pasó, pero sí pasa. Sí, pasa mucho que la gente pues, que ha logrado cierto estatus le da un poco de reato pedir perdón o pedir permiso o pedir el favor, que a veces es muy sencillo, porque entre otras, lo que he descubierto en la vida es que a la gente le gusta hacer favores, porque se siente importante, se siente relevante. Sí. Oye, me estás consultando algo y yo te puedo ayudar. Entonces, la mayor parte de la gente se siente bien haciéndolo, pero curiosamente a la mayor parte de la gente le cuesta mucho pedir el favor, que es tan fácil. ¿Sí? Lo peor que le puede pasar a uno es que le digan que no. Pero sí puede llegar a pasar que gente que ha subido muy alto le cueste después pedir favores. ¿Te ha ido mal en emprendimientos? Sí, claro. Digo, fatalmente mal. Sí, total. Contate algún... Total, nosotros tuvimos un negocio en donde yo estuve involucrado en la junta con un negocio familiar de cárnicos en Pereira, que se quebró. O lo quebramos. y en parte por falta de estructura gerencial, seguramente por no saber crecer o por no saber parar a tiempo y utilizar los recursos enfocados a una dimensión del negocio, a un nicho del negocio o a un tamaño específico. Quisimos crecer muy rápido y lo hicimos muy apalancados. Y además estuvimos pues de malas después en la planta una bacteria, una cosa que nos paró la planta 2 meses y ¿Y cómo es querer crecer demasiado rápido? ¿Compraron demasiadas No, fíjate que ganado, pues el negocio es lindo porque pues es un negocio que surge de una marranera que teníamos en Pereira. Y de ahí pues empezamos a hacer procesamiento de cerdo y empezamos a hacer chorizo y morcilla y longaniza y a funcionar muy bien. Y a venderle a restaurantes. Y a venderle a restaurantes y tuvimos carnicerías y en un momento dado logramos codificar en D1. Y D1 cuando tú codificas te empieza a pedir una cantidad enorme. Una cantidad loca que implica del otro lado tener capacidad productiva y por supuesto caja para crecer. Y si no la tienes, pues te toca endeudarte. Claro. Entonces a veces te apalancas demasiado. O sea, de uno les decía, necesito 3 toneladas de morcilla para mañana en estos puntos. Haz de cuenta. Sí. Y ustedes, pucha, anda, sacamos 3 toneladas de morcilla, vaya al banco, pida un... Claro, pida no sé qué, compre tal máquina, cómprese una cortadora, cómprese otro refrigerador, cómprese un cuarto frío, contrate 5 personas más. Claro. Y eso todos los días porque esta gente crece mucho. Y la verdad no teníamos la estructura para crecer así de rápido. ¿Sí? Entre otras, a veces uno tiene que saber decir no. ¿Sí? Lo que pasa es que le da susto, ¿no? Porque es que si le decimos que no, pues van a ir a contratar a otro que les diga que sí. Además, ese es como el santo grial del emprendedor, ¿no? Es como tengo un comprador bueno, serio, recurrente. Imagínate, uno pues crecer de la mano de uno. De hecho, si hubiéramos tenido una estructura de capital distinta o una planta subutilizada con capacidad de crecimiento o una mejor estructura gerencial que no la teníamos, era muy, muy precaria. Pues la verdad es que hubiéramos seguramente hecho las cosas de una manera mucho más ordenada y todavía teníamos el negocio. ¿Pero qué habrías hecho diferente? O sea, no, dentro de las posibilidades del momento, volviendo a ese momento. No, la estructura de capital tenía que haber sido distinta. O sea, no podíamos haber crecido solamente con deuda, teníamos que haber crecido también con capital, que no se tenía en su momento. Ya. Como buscando inversionistas. Inversionistas, por ejemplo, era una opción. Y para eso necesitábamos de pronto adentro un gerente financiero con capacidad o un gerente general con capacidad de articular mejor esa invitación al mercado para tener accionistas. Nada de eso se hizo ni bien ni a tiempo. Y todavía hoy pagamos las consecuencias de unas deudas que quedaron por ahí, que nos han sacado canas. Sí. Qué curioso. De tu faceta de emprendedor,
¿qué perspectiva útil o qué aprendizaje te ha dado que te sirva en tu trabajo? Y explicarnos un poquito tu trabajo hoy en día, en qué consiste, cómo se mastica el recruiting que vos haces. A ver, Spencer es una de las grandes 3 firmas a nivel global en reclutamiento ejecutivo y consultoría de talento en toda la cadena de valor de talento. Okay. ¿Sí? ¿Michael Page es otro o no? No. O sea, yo diría que nuestra competencia en el nicho nuestro, que es C-Level, o sea, primero y segundo nivel, son Egon Zehnder, Heidrick & Struggles a nivel global. Aquí pues, acaba de llegar. No lo veo todavía como un competidor fuerte. Y tal vez Korn Ferry. ¿Sí? Esos son los competidores grandes. Hay uno que se llama Russell Reynolds que a Colombia no ha llegado. ¿Y usted los contrata una empresa, no sé, Sura, y les dice necesito un nuevo gerente financiero? ¿Es eso? De acuerdo. CFO, y por eso se llama C-Level. De acuerdo. Okay. Sí. Entonces nos llaman empresas de buen tamaño generalmente, ¿sí? Grandecitas, para conseguir su nivel gerencial, primero y segundo nivel. Sí. Eso es parte de lo que hacemos. Lo otro es todo lo que tiene que ver con assessment ejecutivo, cultura, diagnóstico de cultura, cambio cultural, juntas directivas, assessment de juntas directivas, acompañamiento en coaching y mentorship a CEOs y a C-Level. Bueno, en fin, esa parte se llama Leadership Advisory Services, es todos los servicios de liderazgo, y esa es tal vez la línea que hoy en día más crece. Pero hacemos toda la cadena de valor, estamos divididos por prácticas. Yo manejo la práctica de consumo y manejo la práctica de life sciences, que es pues, todo lo que es pharma, OTC, medical devices, etc. Y estoy muy involucrado en esa otra práctica que es la de liderazgo. Y mis socios, uno maneja el sector financiero, otro maneja el sector de tecnología y telecomunicaciones, otro maneja el sector de industria. En fin, estamos divididos por industria. Por industria. ¿Por qué no simplemente el CEO de Sura dice, pongan a este en financiero? ¿Por qué los busca ustedes para que hagan un proceso de selección? Hay 1000 razones distintas. La más dramática y triste, porque no sirve el financiero. ¿Sí? De pronto fue buen financiero o no, y se dieron cuenta que pues, no es buen financiero y que necesitan a alguien más. No, pero digo, ¿por qué no escoge la siguiente persona directamente el CEO, no? Pues porque no hace como... ¿Por qué no baja un nivel y consigue a alguien de adentro, dices tú, o qué? Sí, o dice, no, yo conozco a tal persona, contraten a esta persona. No, pasa mucho. Okay. O sea, pasa mucho que pues, a nosotros nos contratan cuando ya han habilitado sin éxito una cantidad de estrategias internas, porque tienen un departamento de recursos humanos grande, tienen incluso reclutadores internos, tienen una junta directiva que les da referidos, tiene gente adentro en esa misma estructura que pudiera eventualmente desarrollarse para copar el cargo de su jefe que está saliendo. Pero cuando eso no se da por muchas razones, porque a veces no se da y no se puede dar, pues llaman a alguien que les ayude en todo el proceso. Y ahí aparecemos nosotros y les ayudamos en todo el proceso. Ya. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué de tu faceta de emprendedor te ha servido en tu trabajo? Pues me sirve mucho, pues yo creo que uno tiene es decir, cuando uno está en el mundo de la venta del conocimiento, el tener un chip creativo inquieto, donde busca todos los días estar consiguiendo algo, ayuda mucho porque finalmente tú te tienes que parar desde un estadio de conocimiento frente al mercado. Claro. ¿Sí? O sea, a ti te están buscando porque hay algo que sabes más o haces mejor que tu capacidad organizacional. Entonces, me sirve mucho que el emprendimiento evidentemente implica que tú tienes que ser creativo, inquieto y estar en constante aprendizaje para obtener pues, recursos, capacidades que te sirvan en tu negocio. Aquí sirve mucho estar permanentemente habilitando conocimientos nuevos. Afortunadamente estas firmas grandes, globales, pues te lanzan mucho conocimiento. Son generadores de conocimiento. Compran compañías, compran nuevas capacidades, entonces te capacitan mucho para pararte desde un estadio en donde, oye, yo le puedo ayudar a su equipo a ser mejor equipo. Yo le puedo ayudar a su CEO a ser mejor CEO. Claro. Yo le puedo ayudar a su departamento a poner una nueva funcionalidad en Japón o en Chile. Yo le puedo reemplazar al financiero o al de marketing. Es que eso es un poco extraño cuando uno lo piensa como con un velo de ignorancia. Es como, ¿por qué van a contratar a alguien externo para que diga quién es la mejor persona para la empresa?
que no conoce, pues Claro. finalmente que no vive, que no sufre todos los días. O sea, y cómo va a saber él quién es el gerente que necesita Ecopetrol, ¿no? Claro. Eso como podría Pero ser. fíjate que pasan muchas cosas. La primera es que, o sea, lo óptimo sería que tú Sí, tuvieras, como decimos en fútbol, en la banca, gente lista y preparada para saltar al campo. sí. Sí, eso es lo... Pero a veces está lesionado. Mm. A veces sacaron al segundo arquero por roja. A veces la estrategia que te planteó el enemigo, el equipo contrario, tú no la supiste leer y necesitas a alguien como muy sofisticado y tienes que traerte a Messi al equipo porque Sí. no tienes esa capacidad, nunca la has construido internamente. A veces no tienes nadie que cabecee. ¿Sí? O sea, tienes muy buena gente para pegarle con la izquierda y la derecha, pero nadie salta a cabecear y resulta que tienes un equipo muy bueno en defensa, pero bajitos, hombre. Tienes que traerte un cabeceador. ¿Lo tengo? No, no lo tengo, nunca lo desarrollé. Pues hermano, tráete el cabeceador. Mm. ¿Sé dónde está? No, ahí sí contrata un scout que conoce el mundo del fútbol y que sabe dónde están los cabeceadores y ahí aparece un Spencer Stuart que sabe dónde están los cabeceadores. A veces simplemente el goleador cumplió 37 años y lo tienes que sacar del equipo porque ya no da más, o sea, ya no tiene pila suficiente y no traías otro buen reemplazo y entonces tienes que salir al mercado a traer a alguien. No, pasa todos los días. Ojalá el mundo ideal sería el mundo en donde las organizaciones sacaran de su cantera Sí, para seguir en fútbol, sí, sí, pues sí. los reemplazos suficientes para siempre traer equipo. Pero tú lo ves incluso en los grandes equipos y Sí, vayámonos a fútbol. Tú sí, tienes un Barça con una cantera increíble sí, y los sí, ves sí. trayendo, gastándose 500 millones de euros al año trayendo 5 fichas nuevas, ¿sí? Sí, sí, sí. Y vendiendo otras. Eso en el mundo corporativo pasa todos los días, ¿sí? Sí. Que tienes que traer gente porque el nuevo entrenador dice, no, voy a cambiar de estrategia, esto ya no es toque-toque, vamos a hacer un equipo más frontal, necesito gente más rápida, necesito un muy buen lateral que se me fundió, el otro lo tengo lesionado, el otro se fue para otro equipo y entonces tienes que optar por buscar reemplazos que no los tenías adentro. Ya, ¿qué tanta claridad tiene el cliente cuando llega a ustedes? O sea, ya sabe por qué razón está reemplazando. Ustedes hacen como esto va a ser como un assessment como para intentar como Hay de todo. dilucidar en realidad si están buscando es un cabeceador y no están diciendo que están buscando un cabeceador. Sí, hay de todo, pero en general el mercado, cuando llega a ti es porque ya está desesperado. Ya, ok. Y dice, Entonces trabaja con pura gente pucha, desesperada. sí, en general, y hay mucha presión en el negocio porque Sí. el proceso salga rápido y salga bien, Ya. porque necesitas para el partido de mañana un cabeceador. O sea, esto no es para dentro de 6 meses, no. Los que hacen eso así de organizado pues son muy poquiticos, ¿sí? Yeah. Generalmente se toman mucho tiempo para entender que tienes que reaccionar rápido. Entonces, sí, es un mundo muy reactivo, ¿sí? Yeah. Qué pena por el ejemplo, es como me he dicho, es que se me murió el vicepresidente de marketing, ¿sí? Y pues no traía el reemplazo inmediato para mañana, porque estoy haciendo un lanzamiento nuevo de producto, o estoy utilizando un nuevo canal. Entonces, es un mundo en general cada vez más ágil y más rápido, en donde las necesidades son pantier. Y necesitas tener una firma que te da la capacidad de reaccionarte muy rápidamente. Por eso buscas especialistas. Yeah. Yo no quiero un médico generalista que sea el médico de familia que me mire y mira y cambia de rutina, si haz más deporte y come mejor y haz ejercicio, no. Sí. Generalmente ya llegas a un nivel de especialidad en donde lo necesitas es el oncólogo porque ya tienes diagnosticado el cáncer. Yeah. O necesitas un cardiólogo o de cirugía porque ya tienes diagnosticado un problema en el corazón o en una vena o lo que sea. Sí. Entonces son generalmente intervenciones ya de alta especialización donde tienes equipo. Cada vez es más lógico, además que estas firmas como la nuestra utilizan equipo regional. Yo activo una búsqueda y casi todas las empresas colombianas me dicen, y si es un chileno, un argentino, un peruano o un mexicano, Sí. bienvenido. Entonces llamo a mis socios en otras partes, les dice, estoy entrando en esta búsqueda y necesito un anestesiólogo, necesito un instrumentador, y traigo un equipo regional que me ayuda a intervenir la operación. Y sobre todo en las altas esferas
o élites empresariales, es muy común que además quieras ver gente de afuera o quieras repatriar colombianos. Pasa todos los días. Obviamente esta no es la pregunta que te debería hacer, pero ¿cuál dirías que es como tu tasa de éxito? ¿Qué porcentaje de candidatos engranan y son exitosos en su puesto? Muy alta, entre otros, porque nos hemos sofisticado en las herramientas de medición. Okay. Por ejemplo, hoy en día es muy importante que tú sepas leer el ADN de liderazgo y de cultura del individuo y que haga encaje con la cultura a la que lo llevas. Para decírtelo, no necesariamente quien es exitoso en Procter va a ser exitoso en Unilever. No quien fue exitoso en el Barça va a ser exitoso en el Real. ¿Sí? Porque eso sí que me parece jodido. Son culturas muy distintas, porque tienen técnicos distintos, porque tienen formas de juego distintas. Claro. Entonces tú tienes que saber medir muy bien hacia dónde estás llevando el individuo para que, entre otras, no le hagas el daño de sacarlo de Procter y llevárselo a Unilever y que a los 6 meses el tipo se devuelva o ella y me diga, oiga, Pablo, usted me hizo un daño enorme, yo tenía una carrera fantástica en Procter y no di pie con bola en Unilever porque la cultura es muy distinta. Claro. Entonces, medir cultura es parte de lo que hacemos. Pues eso no es muy difícil. O sea, uno cómo hace para saber cómo es la cultura. Nosotros tenemos una herramienta genial, realmente genial de medición de ADN cultural. Tanto a nivel organizacional como a nivel del individuo, para efectos de ver ¿cuál es la herramienta? qué te gusta. ¿Espías? No. Un infiltrado allá. Es una herramienta que se llama el Individual Style Profile. Es una herramienta en línea que te mide en 8 dimensiones tu ADN cultural. Como el fit cultural. Sí. Ok, chévere. Sí. Pero luego para saber la de la empresa. ¿También miden la de la empresa? También medimos la de la empresa. Ok. Sí. Y es parte del entregable, entre otras. Y hoy en día le paran muchas bolas. Oye, cuéntame, ¿por qué este individuo va a encajar en la cultura? Claro. O ¿por qué me va a ayudar a transformar la cultura? Que es a veces cosas que también te piden. Claro. Oiga, no, pues lo que le estoy pidiendo, al contrario, es que me traiga a alguien que tenga la capacidad de liderazgo para transformar esta cultura, que es una cultura muy de orden, por ejemplo, a una cultura mucho más creativa. Sí. Y también lo puedes hacer. ¿Qué tanto puedes hablar como de casos específicos? ¿Podrías como compartirnos algún caso de alguien relativamente que uno diga, sí, ese? Como que hayas puesto y que haya funcionado y por qué funcionó. Pues hay 1000 ejemplos. Lo que pasa es que pues, en general todos son más o menos confidenciales, pero pues, casos públicos de gente que hemos puesto nosotros, por ejemplo, Roberto Junguito en Corona. ¿Sí? Junguito es un tipo que venía con una experiencia muy importante en consultoría estratégica. O sea, McKinsey, un tipo con una cabeza analítica y estratégica muy fuerte. Después un personaje forjado en distintas industrias. Él estuvo en aviación, él estuvo en Valorem, en el mundo financiero y de portafolio empresarial. Después fue gerente general de una carbonera, pues de Cerrejón. Después hace un sabático en Londres y se forma en temas digitales. Y viene a Corona en un momento en donde Corona pues estaba no solamente ampliando su portafolio, sino adicionando geografías. Entonces el tipo tenía que saber leer muy bien el mundo de la industria, que fue donde la génesis de Corona, sino tenía que leer también muy bien su relación con los chilenos en Sodimac, en Falabella, en Banco Falabella, ahorita en IKEA, exportaciones a muchos países, plantas en Estados Unidos. O sea, es un mundo de altísima complejidad. Pues la ha sacado del estadio. Junguito ha hecho un trabajo fenomenal en Corona. Entonces ustedes hacen más o menos como un rastreo biográfico, como de estos son los puntos de este individuo que mezclan para que más o menos este sea el muñeco que necesitamos. Pues esto es como, al final voy a simplificarlo, es como un Tinder, en el sentido de que pues, uno tiene un parámetro, un paradigma de con quién quiere salir. ¿Sí? Es como si usted le diera a sus amigos, no, quiero salir con alguien, pero a mí me gustan así. Y no solamente en lo físico, pues por supuesto uno tiene un parámetro físico de lo que le gusta, pero además quiero que sea divertida, que le guste el cine, que sepa bailar, y me encantaría además que sea muy sensible a los temas sociales. ¿Sí? Entonces la estrategia de una organización te perfila al individuo. Y para esta estrategia queremos un perfil de CEO que traiga estas variables. Entonces uno sale, por supuesto, a hacer una búsqueda de gente que ha traído experiencias similares y que haya hecho eso en otras partes y que podamos validar que lo ha hecho con éxito. Pues ese es un poco, en resumen, la complejidad del proceso.
¿Ustedes se han posicionado deliberadamente como en ese segmento de mercado? Como que ustedes han notado que el recruiting en general, pues tal vez no es tan rentable o tal vez pueda ser eventualmente reemplazado, no sé. No, evidentemente la firma a nivel global tiene un enfoque muy, muy claro de hacer solamente C-Level. Son equipos en donde el socio es muy interviene directamente en la ejecución. Nosotros no nos metemos en gerencia media y baja. Ahí hay muchas firmas muy buenas. Es un negocio de volumen, es un negocio de menos rentabilidad, no es un negocio de precio. Es un negocio en donde se apalanca mucho en gente muy joven que está reclutando. Tú ponías el caso de Michael Page, Hayes, etcétera. Ellos han tratado de meterse en la división de altas esferas, pero en general es un negocio de gerencia media y de mucho volumen. Además, ustedes ya les llevan un mundo de ventaja, ¿no? En experiencia y tal. Son temas de posicionamiento. Yo no hablo ni bien regular ni mal de la competencia por ética. Tengo competidores magníficos que respeto muchísimo, como en todos los negocios, unos que no. Hay muchos que su promesa de valor es precio y creo que drenan la rentabilidad del mercado y que hacen mucho daño porque no debería ser un negocio si se involucra el socio de precio. Finalmente son horas hombre vendidas y son horas hombre especializadas, entonces debería tener un costo. Pero hay de todo y hay gente maravillosa, hay gente muy buena. ¿Y qué más has aprendido sobre tener como criterio de si alguien es buen ejecutivo, talentoso, que digamos que cómo has aprendido a aprender como el foquito que te dice, este sí es, que has notado que hay como en común entre, pues porque finalmente son lo que llaman high performers, ¿no? La gente que vos reclutas. Sí, no, hay de todo. Es decir, uno lo que coge es mucha sensibilidad para leer muy bien al cliente y qué necesita y cuál es su cultura y cuál es su momento estratégico. Y quién se acomoda a ese momento y puede hacer una buena transformación y puede ser un buen líder. Y hay muchas facetas, o sea, el ser humano tiene muchas facetas. Por supuesto, busco buenos seres humanos. Gente querida, decente, amable, humana, empática, sencilla, tranquila. ¿Cuál es la correlación entre amabilidad y...? A mí me parece que ser un buen ser humano es absolutamente fundamental para ser un buen líder. ¿Sí? Yo no le creo ni a los líderes egocéntricos, ni a los líderes que tienen el ego muy inflado y muy baja la humildad. ¿Todavía hay muchos? Hay muchos. ¿Sí? No le creo a la gente pedante, no le creo a la gente que está muy ensimismada en sus logros y el yo aparece en todas partes. No le creo a todos aquellos que no tienen una capacidad además de trabajar muy bien a su gente y a su equipo. Y que realmente y genuinamente tienen un liderazgo de propósito y servil en el sentido de la palabra de servir a los demás. O sea, por supuesto tengo mis preferencias a la hora de saber, y claro, después de 20 años de estar en el negocio, uno logra identificar más o menos rápido quién está ahí y quién no está. Quién es un show off que está por impresionarte y quién realmente puedo validar además porque validamos después. Y también quién está intentando engañarlo en la entrevista, ¿no? Claro. Está poniendo su faceta amable en la entrevista. Y todos nos vendemos y eso está bien. Es decir, pues tú te lees una hoja de vida de LinkedIn y por supuesto todos somos Superman. Y todos son superhéroes mostrando su mejor faceta. Eso no tiene nada de malo. O sea, yo creo que cuando uno se está vendiendo, uno quiere mostrar su mejor faceta. Pero todos tenemos nuestras áreas grises, todos tenemos nuestras áreas negras y todos tenemos y trabajamos generalmente desde nuestras fortalezas. Entonces tú lo que tienes que entender es que tienes debilidades, quiero entender cómo mitigas esas debilidades y cómo las compensas con fortalezas que usas más recurrentemente y que seas capaz de reconocer que las tienes. Aquellos que uno les pregunta, bueno, y cuénteme usted, ¿qué no hace bien? Y no son capaces de responder. Dicen, que es demasiado perfeccionista. No se conoce. Sí, o soy workaholic, o trabajo demasiado. Doy demasiado por mi equipo y por el bien de mi organización. No, hermano, usted tiene que hacer algo mal. ¿Sí? O sea, hay algo en su vida que tiene que tener cierto nivel de fractura y que usted esté trabajando además, o no. O siempre ha sido un ganador que nunca ha tenido un problema. Y un fracaso, no, pues por supuesto que eso no pasa. Sí.
¿Cuáles son unas malas preguntas para hacer una entrevista de trabajo? Aparte, por supuesto, la de ¿dónde te ves en 5 años? ¿O a usted le parece que esa es buena? No, no me choca. O sea, ¿No le choca tanto? No me choca en el Ok. sentido de que, pues... Esa nos choca a los millennials porque no sabemos para dónde vamos dentro de porque 5 meses. en general nadie sabe, pero por supuesto uno sí quiere que la gente tenga una perspectiva de mediano y largo plazo como para entender hacia dónde va cuál es su propósito y finalmente... No, hoy en día entrevistar por eventos conductuales es mucho más sencillo que las preguntas genéricas abiertas, ¿sí? Porque uno lo que quiere es especificidad en las respuestas desde el punto de vista de las capacidades. Me explico. Si tú quieres una persona que tenga probada capacidad de haber hecho transformaciones organizacionales o de cultura, pues tú no le preguntas, oye, ¿tú eres una persona con capacidad de hacer transformaciones culturales? Porque te va a decir, sí, sí. Tú lo que tienes es que irte a un evento. Háblame de alguna vez en donde finalmente encontraste una situación de una organización que necesitaba urgentemente, desde el punto de vista estratégico, ser reestructurada. ¿Cuál es el ejemplo y cómo lo hiciste? ¿Sí? ¿Qué capacidades utilizaste? ¿Cómo articulaste tu equipo? Entonces, las preguntas por eventos conductuales te permiten ir al caso específico y no a la pregunta genérica que pues obviamente es un sí o un no. Sí, claramente. Que no te dice nada y en donde inventar sobre la marcha es facilísimo. Claro. Inventar un caso específico cuando tú sabes metértele al personaje es mucho más sencillo. ¿Vos reclutas el personal del restaurante El Tablazo o no? No, nosotros tenemos una gerente que es buenísima, se llama Claudia Bustos, que venía del sector y ella sabe manejar ese tipo de gente. Ahí no te metes a preguntar por eventos muy poquito. Yo ayudo en patrocinios, conductuales. ayudo en contactos, ayudo con las empresas, ayudo en la junta, pero en el día a día de la operación no está. ¿Cómo te ha ido con socios? Pues sabes que ahí tengo a mi hermana de socia y a mi prima de socia. ¿Y cómo es tener una empresa familiar? Las empresas familiares son muy complicadas. Sí. Ese tema lo he estudiado yo mucho. Yo fui presidente de FBN, que se llama Family Business Network en Colombia. No jodas. Donde hay 150 empresas familiares. Y yo he tenido, perdón, esta interrumpidera. Yo tenía mucho la curiosidad de qué porcentaje de las empresas colombianas serán familiares. Uy, pues ¿Vos crees más del...? Sí, más. Sí. ¿Llegando al 90%? Sí, por lo menos. Wow. Sí, ¿Y vos crees que reflejada así en el ingreso nacional. Sí. Cuando tú ya lo llevas a qué capacidad tienen las grandes empresas que no son familiares y las multinacionales de pegarle al Producto Interno Bruto, pues es muchísimo más alto. Pero en cantidad y volumen... 90%. Muchísimo. Pues eso tiene que ser más alto que los pares, ¿o no? ¿O vos crees que eso es más o menos una media normal en los países latinoamericanos? Sí, pero además aquí en este tipo de países en donde pues finalmente tienes tanto independiente y tanta empresa chiquitica, no, Colombia es un país de empresas familiares. Y eso es por un tema de confianza, que uno confía más en la prima que en el candidato número 12. ¿O por qué nos... No, pues porque mezclamos familia y negocios, ¿no? No, primero porque pues aquí no hay cultura de eso. Es decir, fíjate que el mercado de capitales colombiano es inexistente. Sí. Aquí no hay forma de salir con una empresita y conseguir accionistas y capital en el mercado de capitales. Eso no pues, pasa en 5 empresas. O sea, el mercado de capitales nuestro es realmente muy chiquito. No hay una cultura de conseguir y asociarse con socios externos. De pronto podría estar cambiando un poquitico, pero en general siempre apelas a family and friends, que llaman vulgarmente, y entonces terminas relacionado. Este era pues un caso muy específico. Teníamos un terreno familiar y teníamos un sitio donde hacerla y alzamos la mano y mi hermana dijo, sí, yo me quiero meter y una prima, y nos ha ido muy bien y ha sido un muy bonito negocio. Pero es muy complicado. O sea, tenemos también historias de empresa familiar, incluso en la familia, que no funcionan tan bien. Claro. En donde manejar las relaciones, los egos y todo lo que se entremezcla en la empresa familiar es muy complicado. Y a ese mundo le he metido yo, pero tiempo de estudio enorme, porque me interesa mucho, porque ahí hay mucho negocio, pero porque hay mucho espacio de mejoría. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son las grandes oportunidades de mejora de las empresas familiares? O sea, el problema de las empresas familiares es que tú tienes 3 anillos que se tocan. El anillo accionario, el anillo familiar y el anillo de la gerencia.
Y en esos puntos de intersección, a veces tienes alguien que es socio, familia y gerencia, Ya. ¿sí? Y pues no tienes cuadrado en protocolo cómo administrar los conflictos que esa relación se genera. Y pues hay gente que está en uno o dos anillos, pero no está en los tres, o solamente en uno, pero no está en los otros dos. Entonces tú eres familia, eres la esposa del hermano, pero no eres ni gerencia ni accionista, pero vives un poco del dividendo que arroja la empresa familiar. Y a veces ahí se dan o inequidades o se dan diferencias. ¿También hay un tema de incentivos o no? ¿Se generan incentivos perjudiciales para la organización, pero benéficos para el socio a veces o no tanto? Pues sí, hay de todo. O sea, hay de todo. Y hay muchas historias. Hay unas públicas. La 14, por ejemplo, fue una empresa familiar muy conocida que cierra sus puertas después de haber sido exitosísima en el occidente, y yo diría por una falla de estructura en el manejo protocolario. ¿Ah, sí? Claro. ¿Teniendo protocolos? Tratando de construirlos. Acuérdense que la 14 fue liderada por un solo hermano, ¿sí? ¿Ah, sí? Que era el que tenía el conocimiento, el que manejaba el todo. El y cuando patriarca. él se muere, Claro. el resto de la familia inmediatamente entra en crisis porque o no había estado vinculado, no tenía la formación, o no estaba en el día a día operacional, o no tenían buenos protocolos de junta, o tenían conflictos entre ellos, o no se hablaban. Y eso pasa en todas las familias. Sí. Todas las familias uno ve gente con la que uno se lleva muy bien y se lleva muy mal. Con la que se quiere y no se quiere. Familias en donde a un hermano le ha ido muy bien y es muy rico, y otro que no, que le ha ido mal y es pobre. Uno que necesita más y otro que necesita menos. Uno que está bien casado y otro que está mal casado. Uno que está separado y divorciado. Uno que es artista. Sí. Y pues no se mete nunca en el tema de los negocios, sino que se ha ido por un mundo totalmente ajeno al de la empresa familiar, pero es accionista. O sea, tú cuando empiezas a mezclar cuál es la dinámica del ecosistema, de la constelación familiar, como dicen, Sí. es muy impresionante, es muy diverso, es muy rico en términos de interacciones y es muy complicado. Y eso a veces echa para abajo una empresa por conflictos, por malos manejos, por malas decisiones, y por no asesorarse bien. ¿Ustedes tienen protocolos en estos emprendimientos o no? No, ¿O todavía no? No hemos necesitado, porque pues nosotros más que un grupo de empresas familiares o de familia empresaria, como llaman, tenemos accionistas en algunos negocios. Entonces, en este en particular, no tenemos. Hemos querido construirlo, pero no necesariamente a veces se puede, porque entre otras tú tienes que entender que para construir protocolo tienes que tener propósito común. Y hay momentos de ciertas familias en donde descubres que no hay propósito común. ¿Sí? No hay necesidad de armarlo, ¿y como para qué? Más bien seamos buenos accionistas y traigamos un ente de apoyo a nivel de gerencia que nos permita fluir en ese tema. ¿Cómo así? ¿Traer un gerente externo? Sí. ¿Es una buena solución? Muchas veces es no solamente buena, sino necesaria. Ah, ok. Sí, porque yo estaba pensando que tal vez lo más importante, sin conocer, es armar como una institución, ¿no? Como una institucionalidad. Pasa también en política, ¿no? Como que uno no quiere que por los intereses del que está mandando en ese turno, pues se perjudique la organización. Claro. Entonces, tú la deberías blindar. Exacto. Entonces, por eso se habla tanto de instituciones, sobre todo ahora en Colombia, ¿no? Las instituciones son un blindaje, son unas cosas independientes, que son atemporales, que funcionan a pesar de lo que... Y debería ser así, es decir, tú deberías tener armado la institucionalidad para que no esté en pos de los vaivenes sentimentales y emocionales de los miembros, independientemente manejados. Y en eso hay familias que históricamente la han hecho espectacular, o sea, pero muchas. O sea, tú tienes casos emblemáticos, el grupo Carvajal, por ejemplo, el grupo Chavarría en Corona, o sea, hay una gran cantidad, el grupo de familia, el grupo de ASEP. O sea, hay muchos ejemplos de familias que han manejado muy bien y a tiempo toda la estructura sucesoral, toda la estructura protocolaria, todos los entes de apoyo gerenciales externos, una muy buena junta directiva.
mezclada con independientes y familia. O sea, hay muchas formas de hacerlo bien. Sí. Hay miles de hacerlo mal. Y para la empresa promedio chiquita familiar, ¿qué crees vos que podrían hacer? Como, pues, tal vez no están en capacidad de traer un gerente externo. No, pero hay muchas formas de apoyo. Por ejemplo, yo estoy en Endeavor, pues, que es una organización que da apoyo a una cantidad No jodas, estás vinculado a Sí, Endeavor. yo estoy vinculado como mentor. Y Endeavor es un muy buen ejemplo de empresas chiquitas Okay. o que están en su fase de crecimiento y que a veces dicen, esto no lo sé, y aparece Endeavor a ayudarles con un mentor específico en un área específica. Ahora, Endeavor es para empresas de cierto tamañito, porque tienen que facturar más de $1 millón. Yeah. Pero hoy en día hay muchas instituciones que ayudan a las empresas a fortalecer ciertos campos. Y hoy en día además la capacitación está a un clic de distancia y es gratis. Entonces, ¿quieres un curso de finanzas para no financieros? Claro. O de protocolo familiar, o de ahí está todo en la nube. O sea, hoy en día está todo el conocimiento a la distancia de quien tenga el interés de matricularse en algún conocimiento. ¿Qué es esta vaina rarísima que me diste ahorita? Family Business Network. Sí, FBN. ¿Qué es eso? Esa es una entidad global. Ok. Que aglomera empresas familiares. Ya. Yeah. Que los une el vínculo de tener la problemática o la ventaja, como lo quieras ver, de ser empresa familiar. Y hay pues 1000 ejemplos. Johnson & Johnson es una empresa familiar. Sí. Louis Vuitton es una empresa familiar. Las grandes marcas, muchas de las grandes marcas de moda, por ejemplo, son empresa o nacieron como empresa familiar. Yeah. Entonces lo que hace esto es que reúne por país empresas que tienen esa necesidad de oír historias y de aprender de otras familias para ver cómo manejar muy bien manejado pues todo este tipo de problemáticas. ¿Y como vos terminaste de presidente de FBN? Yo terminé de presidente de FBN en ¿Cómo Colombia. fue eso? No, yo estuve en FBN muchos años y empecé a ayudar y me empezaban a pedir consejos alrededor de speakers y de, pues, en el negocio mío conoces mucha gente. Yo había sido gerente general hace muchos años de una empresa que se llama Seminarium, que traía grandes speakers de otras partes. Entonces, pues conozco como mucha gente, entonces les recomendaba y en algún momento me dijeron, oye, ¿por qué no nos ayuda en la junta? Entonces, claro, con mucho gusto. Y me metí en la junta y después, oiga, ¿por qué no la preside? Entonces la presidí unos años. O sea que el título correcto es señor presidente. Señor presidente. Fui señor presidente, ya no. Oye, hay otra gente más joven ahí metida muy buena. Qué rajera. ¿Tenés tiempo para que cerremos con una sección de Colombia? Sí, chévere. De tu experiencia, del lente que tenés, que ves el talento colombiano, ¿no? En su desarrollo, en su posicionamiento en nuevas empresas, que puedes ver cómo florecen ciertas empresas. Primero, ¿qué notas como del genoma colombiano en cuanto al individuo? Es decir, ¿cómo somos los colombianos para trabajar y dónde podemos tener como cierta ventaja? Como qué tipo de ejecutivos somos, qué oportunidades podemos tener desde el punto de vista del genoma. El colombiano en general, y pues yo ahorita que vengo de ese sabático de mirar mundo y de estar en tantos lados y de comparar, el colombiano en general es una persona muy trabajadora, muy camelladora. O sea, tiene una ética de trabajo muy fuerte. El colombiano hoy en día ya es un profesional muy preparado, incluso preparado por fuera, y que se bate en las lides internacionales de tú a tú. Ya aprendió a hablar otros idiomas, que era una donde todavía hay escasez, pero pues digamos que estamos hablando de cierto tipo de perfiles. Colombiano pues ya hoy en día habla muy bien inglés y se desenvuelve muy bien en otras partes. El colombiano es muy querido. Yo ahí tengo una teoría un poco más sociológica y es como Colombia es de los pocos países del mundo y casi único en Latinoamérica que no tuvo migración. Primero porque no quisimos y después porque ellos no quisieron venir por la violencia y por el narcotráfico. Finalmente ahí tenemos como
como una admiración por lo externo y un bienvenido al extranjero, que lo recibimos con los brazos abiertos, y en general somos muy amigables, somos empáticos, somos cálidos, somos cercanos, y eso se nota a nivel organizacional. En general, todo el mundo, tú hablas con cualquier latinoamericano y dice, no, conozco a fulanito colombiano, los colombianos son muy queridos, ¿sí? Sí. Y en general somos queridos. Eso tiene otro tipo de conflictos. Por ejemplo, somos muy poco confrontacionales, ¿sí? No sabemos decir que no y nos guardamos mucho los sentimientos. Eso un norteamericano no te pasa. Sí, no somos fronteros. No somos fronteros. Un argentino está acostumbrado a decir las cosas de frente. O los chilenos. Los chilenos. En Colombia nos cuesta mucho confrontar. El colombiano es estudioso, el colombiano es creativo. Es muy creativo, es muy resiliente, por supuesto es muy resiliente porque finalmente pues, vivir en Colombia es muy difícil. Sí. Aquí nos cambia esta vaina todos los días, nos cambian los políticos, nos cambian la forma de operar, nos cambian las leyes, te tienes que adecuar todos los días a cosas muy raras y muy distintas. Hay países muy predecibles, somos país tropical, entonces somos por el otro lado muy malos para planear. ¿Sí? Okay. Porque pues, la fruta siempre estuvo baja y estuvo colgando, entonces no teníamos que hacer planeación ni siquiera estacional, que sí le pasa a la mitad del mundo entero. Aquí no, esa vaina no iba con nosotros. Entonces tenemos unas características que nos hacen muy competitivos, la verdad. Ese último punto, Pablo, de que la fruta estuvo baja y no pensamos en estaciones, ¿cómo crees que se baja a la realidad del trabajo del ejecutivo? Somos más improvisadores espontáneos que pensadores, ¿es algo así? Sí, yo creo que nosotros tenemos una muy baja capacidad de planeación. Curiosamente, últimamente con pandemia, etcétera, que tenemos que adecuarnos tan rápido a cambios tan abruptos, pasa a ser una ventaja. Nos adecuamos muy rápido. Sí. Pero en el mundo normalizado, la planeación es una habilidad que es valorada, es muy valorada. Y es también organización, es un tema de cómo estamos, claro. Tenemos como cierta estructura, ¿no? Como cierto método. Es con método planear escenarios, aferrarte a algunos, hacer ajustes, tener indicadores, hacer seguimiento y tener exigencia por ese tipo de escenarios. Sí. Aquí eso como que nos resbala, ¿sí? Y lo vemos incluso a nivel de lo público, ¿sí? Pues aquí a nivel de lo público todos los días nos cambian las cosas y la gente, pues sí, pues debe ser lo normal. Sí, debe ser lo normal. Sí. Es impresionante la cantidad de veces que uno tiene este tipo de conversación que dice, pues pucha, esos colombianos en el exterior, uno los nota mucho en el exterior, ¿no? Como cuando uno sabe la noticia de que John Quién es el presidente de tal empresa americana y es un colombiano, como son de berracos los colombianos. Uno tiene como esa, y es una gran paradoja medio triste, ¿no? Como que pareciéramos ser la gente más talentosa con la oportunidad más desaprovechada, como que hay como cierta desconexión entre lo talentosos que somos y lo bien que nos va, ¿no? Es algo así. Hay de todo, es decir, nosotros tenemos pues una manía, yo creo que de sobreestimar nuestras capacidades también. Colombia es el país más lindo del mundo. No, o sea, Colombia es muy lindo, es precioso, pero allá afuera hay unos países espectaculares también. No, es que aquí tenemos la mejor gente del mundo. No, o sea, tenemos muy buena gente, pero afuera hay gente maravillosa y muy capaz. No, es decir, somos particulares, somos distintos, evidentemente somos colombianos. Hemos aprendido a salir afuera. Ojo, nosotros estuvimos encerrados mirándonos el ombligo durante 4 siglos y apenas hemos empezado a notar y a ensamblarnos con un mundo externo en donde hoy no existimos. Te lo digo, eso sí a ciencia cierta. O sea, yo vengo de vivir en 12 países distintos y no aparecemos en las noticias. O sea, nunca aparece Colombia, de vez en cuando para alguna cosita, pero estamos todavía muy incomunicados de un mundo que, por supuesto, es muy Europa centrista, donde yo estuve, o muy americano, ¿sí? Y muy pronto, muy asiático, pero en donde finalmente países como los nuestros están muy afuera de la agenda. No por eso decir que somos parias, porque no lo somos, y creo que hemos dejado de serlo.
Pero la verdad es que sí estamos muy desconectados. O sea, al país le falta mucha conexión con el exterior. Yo tuve la fortuna de tener pues, experiencias cercanas con la Embajada de Italia, con la Embajada de Inglaterra, con la Embajada de Portugal recientemente, y de hablar con ellos. Trabajan con muy pocos recursos, trabajan con muy poca gente. No hay una agenda, las embajadas colombianas. No hay una agenda país hacia afuera muy articulada. Uh-huh. Es el embajador de turno haciendo lo mejorcito que puede hacer pues, por mostrar el país y porque aparezcamos en 3 o 4 ferias. Es una vaina muy desarticulada. ¿Sí? Eso hoy en día es una ciencia. Hay países que en eso se gastan fortunas y tienen una agenda en branding, de largo ¿no? plazo. Es como branding, construcción, finalmente. de networking, de branding, de capacidades, y nosotros todavía aquí andamos poniendo al amigo y al vecino de embajador y a cualquiera y pues llega ya a inventarse la rueda. A veces le pega, muy frecuentemente no. Claro. Entonces, no, pues todavía hay mucho espacio por mejorar. ¿Cómo fue el sabático? Increíble. Yo creo que es de esas oportunidades que si uno puede tener, no es tan difícil, la verdad. Y no es tan difícil porque finalmente depende de uno. Yo tenía 2 grandes ventajas, o 3. La primera es que pues, tengo un partner de vida hace muchos años absolutamente maravillosa. ¿Su esposa? Mi esposa, que pues, le jala esto y me dijo de una. Vamos. ¿Cuántos llevan casados ya? 31, vamos para 32. Y 5 novios, o sea desde el colegio prácticamente. Más o menos, desde principios de la universidad. Segundo, por eso mismo tengo 2 hijos grandes. O sea, mi hija cumple 30 años este año y mi hijo tiene 26, 27. Sí. Y ya hay gente profesional grande que se organiza solo y que nos habían dado el espacio, además ya de pues, están solos. Tercero, tengo unos muy buenos socios que además me dijeron, hágale, qué chévere, ya vendrá el momento en que lo hagamos nosotros, pero qué espectáculo. Y uno ya cuando tiene la decisión de armado, pues uno lo que necesita es racionalizar muy rápidamente qué tiene que dejar organizado para poderse ir, que son los no negociables, que tienen que ver pues con recursos, con dinero, con cosas que uno tiene que dejar armadas, pero eso lo arma uno, cuando uno ya tiene la decisión tomada es mucho más fácil articular el cuento y comprar el pasaje de ida. ¿Fue difícil llegar a la decisión? ¿Tomar la decisión no, fue lo difícil o no tanto? Ha sido más difícil volver. La decisión se toma fácil, toma un tiempo de planeación mientras uno deja chuleados todos los temas que tiene que dejar chuleados y las conversaciones que tiene que tener para que eso pase. Ya lo otro es una decisión personal de vámonos. Ya lo otro que es la vida ya y la experiencia, pues cada cual la vive distinta de al lado. Eso es muy personal. La nuestra pues estaba sabíamos muy bien cómo la queríamos hacer y dónde queríamos estar y por qué. Pero hay otros tipos de sabáticos. Hay gente que se va solamente a estudiar, hay gente que se va a un solo país, hay gente que se va con hijos y entonces pues está mucho más obligada a estar en un solo sitio. Nosotros teníamos mucha movilidad. Pero no es tan costoso, no es tan difícil y es más una decisión personal de vida que en el caso nuestro además dijimos, ¿por qué no lo hacemos cuando todavía caminamos, respiramos, estamos saludables, tenemos la gente bien organizada acá y no va a pasar gran cosa si nos vamos? Y la decisión fue mucho más fácil de lo que creíamos. Y no hubo ningún como episodio que diga como, uy, pucha, nos toca volvernos porque hay que atender esta situación, ¿no? No, afortunadamente no. Yo tengo unos papás pues, grandes ya, pero están perfectos de salud. De hecho, me devolví, fue al cumpleaños 80 de mi papá. Pero teníamos la ventaja de que pues, estaban muy bien. Y la familia de mi señora también, que es una familia muy grande. En general estaban todos bien. ¿Y de los negocios Los negocios todos los dejamos muy organizados, con los gerentes manejando sus temas. Uno hoy en día además pues, tiene la ventaja de que pues, la comunicación es perfecta, de que la virtualidad funciona bien, de que el cambio horario además facilita muchas cosas. Yo llegaba de un día largo, de estar haciendo lo que quisiera y me conectaba a las 10 de la noche. Aquí eran las 3 de la tarde. O sea, sí trabajaste alguito. Sí, algo, pero muy poquito. O sea, entonces me fui abiertamente diciendo, voy a tratar de trabajar lo menos posible.
no me voy a desaparecer del mercado, voy a mantener todavía cierta comunicación y escribiendo y haciendo cosas que hace mucho tiempo hago, pero trabajando lo menos posible para disfrutar la experiencia del sabático, porque si no se vuelve un tema de trabajo remoto y yo no quería irme de trabajo remoto, yo me quería ir de sabático. ¿Y hacías check-in de los negocios o...? Sí, claro, claro, no estábamos... O sea, pues me subía una vez al mes a ver cómo iba cada junta y cada cosa y los números y me los mandaban y los revisaba. Pero bueno, afortunadamente el tema fluyó muy bien. ¿Cuál ciudad esta vez, cuál te conmovió? Pues vea, uno lo que descubre, pues eso le decía que el mundo es muy lindo. Ahí no hay... porque todo el mundo te hace la misma pregunta, bueno, si pudiera escoger un solo sitio, ¿para dónde se iría? Pucha, esa es la pregunta del millón. A mí me fascina Londres por la diversidad que tiene. ¿Estuviste allá? Y estuve allá mes y medio y me encantó, además porque nos tocó un verano fuera de serie. Delicia. Entonces, pues, es el Londres con trampa. Es Londres con trampa que me encantó, pero estuvimos mucho más tiempo en Italia que en los otros países. Sí. A mí me encanta Italia, porque me encanta la comida, la gente, el paisaje, la diversidad que tienes entre sur y norte, y el idioma. La decadencia romántica de los edificios que están cayendo. Todo, sí, todo me fascina. Me parece un país romántico, maravilloso. La gente es realmente muy, muy, muy especial. Se viaja muy fácil, está muy bien comunicado. El clima es increíble. No, a mí me fascina Italia y estuvimos más tiempo en Roma que en el resto de los otros sitios. Pero conocí unos sitios espectaculares. ¿Qué ha sido importante en tu matrimonio para que sea longevo? ¿Qué es como lo fundamental para un matrimonio longevo? Pues yo creo que no es ni ciencia ni arte, es una combinación de factores. Yo me enamoré locamente y sigo muy locamente enamorado de la misma mujer y por lo tanto nunca he tenido siquiera tentación de la distracción. O sea, tengo realmente una compañera de vida muy completa, inteligente, con un increíble sentido del humor y que me complementa muy bien en una cantidad de cosas que yo no hago bien y que ella hace magníficamente. Entonces hacemos una trampa porque pues, es una mancuerna muy sólida. Que tiene además una estructura familiar muy rica que pues, yo por supuesto adopté y que me ha ayudado mucho en la vida en muchas facetas. No, yo diría muy buena comunicación. ¿Qué es muy buena comunicación? Muy buena comunicación es uno ser capaz de expresar las cosas cuando las siente y como las siente. Como en el momento que las siente. En el momento que las siente. Tratar de nunca pues, dormirse peleado, como dice mi mamá, sino arreglar las cosas en su momento y no dejar que pasen a mayores. Nada, disfrutamos mucho lo sencillo. Pasamos muy rico. Mucha gente me decía, uy, de verdad, usted se va con su señora un año, uy. Le decía, me faltó tiempo, la verdad. Me faltó tiempo. Pasamos increíble. Fuimos muy felices. Sí. Y no tuvimos un solo momento en que realmente tuviéramos así como un tema de tensión. Pues no, la verdad que pasamos muy bien. Usted es medio un outlier generacional. O por lo menos de mi muestra sesgada de su generación, pues todos van por el segundo matrimonio. Ajá. Entonces sí llama la atención. Sí, yo he tenido mucha suerte y la verdad es que pues, le debo muchas cosas en la vida, no solamente personal, profesional también, a tener una muy buena relación. Yo creo que cuando uno está bien casado, la diferencia es toda. Toda, porque pues finalmente uno tiene esa pata de la mesa muy fuerte. Que ayuda mucho cuando hay otros momentos de vida en que hay algo en la vida que pues, obvio y que amerita natural, más atención. Que amerita más atención. Y siempre tiene esa pata sentimental y emocional muy, muy bien puesta que pues, le ayuda a uno muchísimo a que las cosas salgan bien. ¿Y ustedes están en negocios juntos o no? No, nunca hemos tenido negocios. Nosotros tuvimos hace mucho tiempo un negocio de importación de ropa. Pero yo diría que era más ella con su hermana. No. Pues yo digo, somos socios en todo porque pues sociedad conyugal vigente y activa. Y la verdad es que pues siempre ha funcionado muy bien. Pero nunca, no. Pero no es porque vos veas como un problema en asociarse con la esposa. No, para nada. De hecho, me encantaría y
No, pues Liliana es una ejecutiva, además fue una ejecutiva, o ha sido una ejecutiva en el sector corporativo muy, Okay. muy exitosa y con unas capacidades increíbles y en distintos sectores. Ella estuvo en telecomunicaciones, estuvo en salud. No, es una mujer muy inteligente, muy competente, además. Chévere. Pues Pablo, muchas gracias. ¿Algo que No, quieras decir? no, tal vez un poco de esta experiencia del sabático para cerrar, pues finalmente creo que uno necesita en la vida cierto tipo de pares. Hay momentos en que uno tiene que, simplemente para volver a realinear propósito, uno tiene que darse el tiempo de pensar. Y no tiene que ser un sabático, es decir, tiene que ser simplemente tiempo dedicado a uno mismo para uno entenderse mejor y saber para dónde va y qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué quiere reevaluar. Este año pues me ayudó una cantidad para eso. Incluso me realineó mucho con mi negocio. Sí. Llevo muchos años dedicado a lo que estoy dedicado y por supuesto hay momentos en que uno se cansa. Claro. Y la única forma en que uno vuelve y baraja las cartas es cuando uno dice, la verdad la estoy barajando porque tengo muy claro por qué lo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Y este año me ayudó mucho a reafirmarme en el para qué y para quién de mi vida profesional. Entonces he llegado como muy contento de estar haciendo lo que estoy haciendo. Y la verdad, pues vuelve uno y se reengancha con el mercado muy rápido, pero yo sí creo que el par es fundamental. Hay veces que uno en la vida tiene que echarse una trampita, respirar profundo, decantar un poco lo que está sintiendo y volver y arrancar, y funciona muy bien. ¿Y tuviste alguna epifanía sobre vos mismo, sobre...? No, tal vez más que una epifanía, porque en general creo que hace mucho tiempo escogí una profesión a la que le tengo demasiadas bondades como profesión y como quehacer profesional, que entre otros me ayuda mucho para mis otros temas, para mis otros negocios, me conecta mucho. El network que uno crea en la profesión que yo tengo es increíble y es lo más valioso de mi profesión. ¿Vos hablas por ahí con cuánta gente al mes? No, pues muchísimo. O sea, yo atiendo a mucha gente y converso con mucha gente en muchas instancias y negocios distintos, en geografías muy diferentes. Es tremendamente entretenido, pero por lo tanto ayuda mucho. O sea, ayuda mucho incluso para el sabático, no sabes la cantidad de gente que simplemente, no, estoy en Portugal. ¿Quién estará en Portugal que yo conozca? No, pues en Lisboa vive fulanito, Pedro Maya, el de... voy a llamar a Pedro. Oiga, Pedro, venga, no sé qué. Y se conecta uno muy rápido. No, y que no solamente eso, sino, oiga, hermano, usted ya lleva un tiempo acá, que no me puedo perder, que me recomienda. Venga, lo invito a almorzar y que conversamos, que las señoras se conozcan. No se van a perder esto y venga, les recomiendo esto. O sea, ayuda mucho y uno se da cuenta de que, pues, por supuesto, en tantos años uno ha construido una red de gente que en general además pues es cercana, le tiene un cariño porque pues en algún momento fue candidato o fue un placement en alguna empresa o fue cliente, entonces pues ayuda mucho. Entonces, no, uno descubre que pues yo sí tengo un para qué y un para quién muy claro en mi estructura profesional. Llegué muy alineado con lo que soy, con lo que quiero ser y por qué lo quiero hacer. Y eso en la práctica ayuda muchísimo, porque como dicen los japoneses, el Ikigai está fundamentalmente en una alineación de para qué eres bueno, qué te gusta y cuál es tu propósito. Y cuando tú tienes esa alineación, pues finalmente las cosas en general fluyen. No digo, la vida es difícil, la vida es complicada, pero en general fluyen. ¿Qué leíste memorable en ese sabático? ¿Leíste algo? Sí, leí mucho, pero leí mucha historia. O sea, en cada país me dediqué a leer historia de cada país. Okay. Entonces, lo último que leí pues es de Posteguillo sobre Roma, Escipiones, Julio César, Marco Aurelio. Le metí el diente a filosofía últimamente. Bueno, Posteguillo es cosa seria. Yo lo tengo ahí hace rato, pero 1200 páginas, no sé si estoy listo. Es grueso, pero yo tenía tiempo. Claro. Pero se lee muy fácil, la verdad. Se lee rápido. En iPad son 7600. Sí, es fuerte. Pero no, lo leo rapidito. ¿Y filosofía qué? No, sobre todo leí mucho de los escépticos y de los cínicos y de Marco Aurelio. ¿Leíste Meditaciones de Marco Aurelio? Sí, sí, las meditaciones. Chévere. ¿Te gustaron? Sí, me encantaron. ¿Ya las habías leído primera vez? No había tal vez picado, pero aquí las
las leí como con más seriedad. Qué nota. Sí. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Andrés, muy querido por la invitación. Siempre un Muchas gusto. gracias. Gracias a usted.